La empresa me dio 200.000 euros, y mi suegra me exigió que le diera 150.000 a mi cuñada, si no, que me divorciara. Antes de que pudiera decir nada, mi marido sentenció: si no podemos vivir juntos, nos divorciamos. Mi nombre es Alba. Tengo 33 años y trabajo como jefa de proyectos en una empresa de TI en Madrid. Para los demás, mi vida parecía perfecta. Un marido llamado Marcos, un piso en Madrid, un trabajo estable, una tarjeta de visita que imponía. Pero solo yo sabía la verdad. Durante mis 7 años de matrimonio, todo eso lo había mantenido a base de un esfuerzo sobrehumano, soportando, tragando lágrimas y repitiéndome a mí misma: somos una familia, había aguantado. Era una tarde de fin de semana, y el viento soplaba frío. Recibí una notificación de que la bonificación por el éxito del proyecto había sido ingresada en mi cuenta. Contuve la respiración durante unos segundos mientras miraba los números parpadeantes en la pantalla. Fueron 3 años de trabajar hasta tarde, levantarme al amanecer, llegar pronto y salir tarde, saltarme comidas por reuniones y luchar con el portátil incluso con fiebre. Finalmente, todo ese esfuerzo daba sus frutos. La bonificación era de casi 200.000 euros. Más que sentir una alegría desbordante que me hiciera gritar, me sentía agotada, como si hubiera cruzado un río a nado. Pensé en la hipoteca que aún nos quedaba por pagar, en cómo podría aligerar esa carga amortizando un poco del capital, y en mi madre en el pueblo, que últimamente se quejaba de dolor de espalda. Quería comprarle un buen colchón. Se me pasaron muchas cosas por la cabeza, pero en ninguna de ellas existía la opción de darle ese dinero a nadie. Preparé la cena. Era una cena normal, como cualquier otra. Unas lentejas, merluza en salsa verde y un par de ensaladas. Mi suegra se sentó en la cabecera de la mesa, sirviéndose agua y cogiendo comida con total naturalidad. Mi cuñada, Laura, se sentó a su lado, con los labios pintados de un rojo intenso, sin apartar la vista de su móvil, aunque de vez en cuando levantaba la cabeza y sonreía como si ya supiera algo. Justo cuando me senté, mi suegra dejó los cubiertos y, con la misma ligereza con la que se habla del tiempo, dijo: Alba, voy a ser directa. De la bonificación que has recibido, dale 150.000 euros a Laura. Si no quieres, te divorcias. No podía creer lo que oía. La palabra divorcio cayó sobre la mesa como un plato roto. Mi mano, que sostenía una cuchara, se quedó paralizada, y el vapor caliente de la sopa me hizo picar los ojos. Miré a mi marido. Marcos comía con la cabeza gacha. Su calma era extraña, casi gélida. Esperé a que levantara la vista, a que le preguntara a su madre a qué se refería, o al menos a que dijera una palabra en mi defensa, pero no lo hizo. Respiré hondo, y a duras penas conseguí articular: suegra, ¿qué está diciendo? ¿Ese dinero? Pensaba usarlo para pagar parte de la hipoteca de nuestra casa. Mi suegra esbozó una media sonrisa, y con voz aún tranquila, respondió: la hipoteca podéis pagarla poco a poco. Al fin y al cabo, el piso está a nombre de Marcos, así que terminará siendo vuestro. Laura necesita el dinero ahora, es urgente. ¿Es mucho pedir que, como cuñada mayor, ayudes un poco a la pequeña? Fue entonces cuando Laura levantó la cabeza. Sus ojos brillaban, pero su boca era dulce como la miel. Cuñada, no quiero ser una molestia, de verdad, pero ha salido un piso en venta en un barrio muy bueno. Si pierdo esta oportunidad, me arrepentiré toda la vida. Es por mi futuro. Mientras la escuchaba, sentía una opresión en el pecho. El futuro de Laura era una razón válida, pero el futuro de nuestro matrimonio, mi propio futuro, se convertía en algo para más tarde. Lentamente, y con la mayor cortesía posible, dije: si Laura quiere comprar un piso, debería pedir un préstamo al banco o solucionarlo por su cuenta. Este dinero es la recompensa por mi esfuerzo. Antes de que pudiera terminar, Laura me cortó, con la agudeza de una cuchilla. Qué feo suena eso, cuñada. ¿Qué dijimos nosotros cuando te casaste con mi hermano? Cuando él puso el dinero que había ahorrado para la entrada del piso. ¿Acaso mi madre dijo algo? Me quedé sin palabras. El dinero de la entrada lo había ahorrado Marcos por su cuenta. Su familia no había aportado ni un céntimo. Intenté decirlo, pero mi suegra golpeó suavemente la mesa con el tenedor y me interrumpió. En esta familia no se distingue entre tu dinero y mi dinero. Si somos una familia, el dinero de uno es el de todos. Que digas que es tu dinero, significa que nos consideras a tu suegra y a tu cuñada como extrañas. Sentí que la sangre me subía a la cara. Durante los últimos 7 años había pagado religiosamente mi parte de los gastos, había contribuido a las reformas de la casa, pagué las facturas del hospital cuando mi suegra estuvo enferma y me había encargado de innumerables tareas domésticas. Y ahora, por no querer dar 150.000 euros,
Me convertía en alguien que trataba a la familia como a extraños. Me giré hacia mi marido. Mi voz ya no era firme. Marcos, di algo, por favor. Tú sabes lo duro que he trabajado. Sabes todo lo que he sacrificado por este trabajo. Dejó el plato y se limpió la boca con una servilleta. Sus movimientos eran lentos, como los de alguien que se prepara para hablar de un tema que no le concierne. Luego, levantó la cabeza y me miró directamente. Alba, mamá tiene razón. Comprar un piso es algo importante para Laura. Si podemos ayudar, debemos hacerlo. Dáselo. Con lo que queda, puedes pagar la hipoteca unos meses. Se me taponaron los oídos. Si podemos ayudar, debemos hacerlo. Hablaba de 150.000 euros como si fueran unos pocos miles, como si fuera algo que yo pudiera conseguir simplemente recortando en un par de compras. Me levanté de un salto. La silla arañó el suelo de baldosas con un sonido agudo. ¿Estás loco? Es el dinero que yo he ganado. 3 años trabajando como una mula, sin pedirle un céntimo a nadie, ¿y ahora me dices que le dé la mayor parte a otra persona? ¿Y que yo pague la hipoteca unos meses? Mi suegra también se levantó. Su voz era más alta, sus ojos afilados como agujas. ¿Otra persona? Es la hermana de tu marido. Hablar así es de muy mala educación. Ya te lo he dicho. Si no das el dinero, te vas de esta casa. A pesar de que las lágrimas asomaban, me reí. Me reí de lo estúpida que había sido. 7 años intentando ser la nuera perfecta, y al final, una sola palabra podía hacer que me echaran de casa. Con una última esperanza, volví a mirar a Marcos. Si tan solo él dijera, mamá, para allá, hablaré con mi mujer. Si tan solo me hiciera sentar de nuevo, si mostrara un mínimo de afecto conyugal. Pero, tras unos segundos de silencio, pronunció unas palabras más frías que el viento de la calle. Si no podemos vivir juntos, nos divorciamos. Fue como recibir una bofetada en toda la cara. Me tambaleé hacia atrás y solo pude mantenerme en pie agarrándome al borde de la mesa. Lo miré, incrédula. ¿Qué acabas de decir? No lo repitió. Se dio la vuelta, como alguien que da por terminada una reunión. Antes de salir al salón, añadió con la misma voz inexpresiva. Piénsalo bien. No compliques más las cosas. La puerta del salón se cerró. La cena seguía en la mesa. Mi suegra, como si nada, volvió a sentarse y siguió comiendo. Laura susurró algo, fingiendo consolarme, pero en realidad era como echar leña al fuego. Cuñada, déjalo ya. Conoces el carácter de mi hermano. Si me envías el dinero, todo volverá a la normalidad. De pie, en aquella casa en la que había invertido mi esfuerzo, mi dinero y mi juventud, me sentí una completa extraña. Entré en mi habitación y cerré la puerta. Me deslicé por ella hasta el suelo. Mientras abrazaba mis rodillas, sonó el móvil. Era un mensaje de felicitación de un compañero. Alba, eres increíble. ¿Dicen que eres la que más bonificación ha recibido del departamento? Se me cortó la respiración al leerlo. ¿De qué servía ser increíble? Lo que había conseguido con mi propio esfuerzo estaba a punto de ser arrebatado por 2 palabras. Divorcio. Abrí la aplicación del banco. La cifra de 200.000 euros brillaba como una brasa incandescente. Y ahí fuera, en la cocina, esa gente planeaba quedarse con 150.000 de mi dinero como si les hubiera pertenecido desde siempre. Me sequé las lágrimas, respiré hondo y abrí mi lista de contactos. Mis dedos se detuvieron en el nombre Marta Abogada. Era una amiga a la que no había llamado en mucho tiempo. Siempre me había dicho a mí misma que los problemas de casa se resuelven en casa. Pero esta vez lo supe. Si seguía en silencio, interpretarían mi silencio como un consentimiento. Pulsé el botón de llamar. Dígame, ¿Alba? La voz de Marta seguía siendo clara y cálida. ¿Qué pasa a estas horas? ¿Ha ocurrido algo? Tragué saliva. Tenía la garganta seca. Marta, si me divorciara, ¿qué tendría que preparar? Hubo una pausa de exactamente 1 segundo al otro lado de la línea. Luego, Marta dijo, no digas tonterías. Mándame tu ubicación. Voy para allá ahora mismo. Colgué y miré a mi alrededor. Todo en la habitación estaba igual, pero en mi corazón se había abierto una grieta larga y profunda. Me di cuenta de que, desde el momento en que había llamado a Marta, mi vida había tomado un nuevo rumbo. Ya no se trataba de quién tenía razón o no, sino de si yo tenía el valor de salvarme a mí misma. Aquella noche apenas dormí. La habitación estaba a oscuras, y solo la luz de una farola que se filtraba por la cortina dejaba una tenue mancha amarilla en el techo. Me tumbé de espaldas a la puerta, atenta al más mínimo ruido del exterior. El arrastrar de las zapatillas de mi suegra, el sonido del agua en el fregadero, y la puerta del salón abriéndose y cerrándose. Marcos no entró en la habitación. Sabía que ese silencio pesaba más que cualquier discusión. Cerré los ojos, pero mi mente no se calmaba.
Los 7 años de matrimonio pasaban ante mí, escena por escena. Los primeros días, cuando era torpe en todo. La primera cena que preparé, que quedó demasiado salada. Mi suegra, en lugar de regañarme, simplemente dejó los cubiertos y dijo: «Una chica de ciudad con esta mano para la cocina, tendrás que volver a aprender». Yo sonreí avergonzada, y aunque se me llenaron los ojos de lágrimas, fingí que no pasaba nada. Cuando solicité un viaje de trabajo largo, mi suegra dijo que la familia era lo primero para una mujer. Yo volvía a sentir y a aguantar. Estaba tan acostumbrada a soportar que sentía que era mi deber. Hacia la 1 de la madrugada, el móvil vibró brevemente. Era un mensaje de Marta, mi compañera de universidad que había trabajado como abogada desde que nos graduamos. Eran solo unas pocas palabras. «Ya estoy aquí». Me levanté de un salto. Oía claramente los latidos de mi corazón en el pecho. Abrí la puerta con cuidado y miré fuera. La casa seguía con las luces encendidas. Mi suegra estaba tumbada en el sofá con el brazo sobre la frente, probablemente dormitando. No vi a Marcos. Abrí la puerta de la calle en silencio. Marta estaba allí. Llevaba el pelo recogido en un moño pulcro y una chaqueta fina. Su rostro no tenía maquillaje, pero su mirada era increíblemente nítida. En cuanto me vio, no me hizo muchas preguntas. Solo me miró fijamente. «¿Estás bien?». Negué con la cabeza. Solo con eso, se me hizo un nudo en la garganta. Marta entró y se quitó los zapatos. Sus movimientos eran rápidos pero muy silenciosos. Echó un vistazo rápido a la casa y dijo en voz baja: «Salgamos a hablar». Bajamos a una cafetería 24 horas que había debajo del complejo de apartamentos. A esa hora, solo unas pocas mesas estaban ocupadas. Bajo la suave luz amarilla, se oía débilmente el sonido de la máquina de café. Pedí un vaso de agua, pero me temblaban tanto las manos que casi lo derramo. Se lo conté todo, de principio a fin. Cada palabra de mi suegra, la mirada de Laura, las palabras de Marcos, incluso la forma en que había dicho divorcio con la misma indiferencia con la que se cambia de canal de televisión. Marta no me interrumpió, solo escuchaba, asintiendo de vez en cuando y removiendo la cuchara en su taza de café ya fría. Cuando terminé, guardó silencio un momento y luego preguntó muy despacio: «¿La bonificación, a nombre de quién entró? ¿Cuenta personal o conjunta?». «Mi cuenta personal». «¿Tienes documentos que demuestren que es una bonificación por rendimiento individual?». «Sí». «La carta de concesión, mi contrato laboral, los extractos bancarios, todo». Marta asintió y dejó la taza. «Legalmente, eso es un bien privativo tuyo. Nadie tiene derecho a obligarte a dárselo a otra persona». Sonreí con amargura. «Pero ellos no hablan de leyes, hablan de lazos familiares». Marta me miró. Su mirada se suavizó, pero su voz seguía siendo firme. «Los lazos familiares no consisten en usar tu sudor y tu sangre para comprar una paz falsa. Si cedes una vez, lo harán 2, 3, y así continuamente. En el momento en que les des el dinero, perderás también tu voz». Bajé la cabeza. Sabía que tenía razón, pero saberlo y actuar eran dos cosas distintas. Con voz cada vez más débil, pregunté: «¿Si no les doy el dinero? ¿Y si de verdad piden el divorcio?». Marta suspiró y se reclinó en la silla. «Entonces tendrás que luchar. Pero antes de eso, tienes que protegerte. Te lo digo claramente. A partir de ahora, no les envíes ni un céntimo. Guarda bien todos los documentos, graba conversaciones, guarda los mensajes de texto si los hay. No discutas, no reacciones emocionalmente. Simplemente deja que muestren su verdadera cara». Levanté la vista. «¿Y Marcos?». Marta me miró durante un largo rato y luego dijo lentamente: «Marcos ya ha elegido ponerse del lado de su madre y su hermana. Al menos, en este momento. No te engañes a ti misma». Esas palabras dolieron más de lo que pensaba. Giré la cabeza y miré por la ventana. Fuera, la carretera estaba vacía, y unos pocos coches pasaban dejando un largo rastro de luces. Me sentí increíblemente pequeña, pero al mismo tiempo, sentí que algo dentro de mi pecho se endurecía. Eran casi las 3 de la madrugada cuando volvimos a subir. Marta no entró, se despidió en la puerta. «Llámame si pasa cualquier cosa». «No tengas miedo». Asentí. La puerta se cerró. Me quedé un buen rato de pie antes de entrar. Mi suegra se había ido a su habitación y la casa estaba en silencio. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Marcos seguía sin volver a la habitación. Preparé el desayuno como de costumbre, pero me sentía completamente vacía. Estaba cortando verduras cuando salió mi suegra. Su mirada era inquisitiva. «¿Dónde fuiste anoche?». «Fui a hablar con una amiga». «¿Qué amiga se ve tan tarde?». «Mi mejor amiga». Mi suegra resopló. «Si pasa algo, se arregla en casa. No vayas aireando los trapos sucios fuera».
Dejé el cuchillo y por primera vez no aparté la mirada de sus ojos. Solo hablé con mi amiga. No critiqué a nadie. Mi suegra se quedó perpleja por un instante, y luego su rostro se endureció. ¿Ahora también me contestas? Bajé la cabeza, pero mi voz seguía siendo tranquila. No es contestar, es decir, la verdad. Justo en ese momento, entró Marcos. Llevaba la camisa arrugada y cara de cansado. Nos miró a mí y a su madre alternativamente. ¿Qué pasa? Mi suegra cambió inmediatamente a un tono suave. Esta niña se ha vuelto muy terca últimamente, y todavía no ha cambiado de opinión sobre lo de ayer. Marcos se dirigió a mí. ¿Lo has pensado? Lo miré. Por primera vez, lo miré con tanto detenimiento. El hombre al que llamaba mi marido me resultaba familiar y, a la vez, un extraño. Lo he pensado. ¿Y qué has decidido? No voy a enviar el dinero. El aire pareció congelarse. Mi suegra golpeó la mesa con la mano. ¿Qué has dicho? Respiré hondo. Ese dinero lo he ganado yo. No tengo ninguna obligación de dárselo a Laura. Laura salió de su habitación. Probablemente llevaba un rato escuchando. Se cruzó de brazos y sonrió con desdén. Vaya cuñada, qué valiente. Montando este escándalo en toda la casa por un poco de dinero. La miré directamente. 150.000 euros no es un poco de dinero. Para ti puede que sea fácil de conseguir. Pero para mí es sangre y sudor. Marcos frunció el ceño. Alba, te estás pasando. Me volví hacia él. Ponte en mi lugar. A ver si entonces te parece que me paso. Él guardó silencio. Mi suegra señaló la puerta. Si vas a seguir así, haz las maletas y vete. En esta casa no criamos nueras egoístas como tú. El corazón se me encogió, pero no lloré. Simplemente asentí. De acuerdo. Los tres se quedaron atónitos. Probablemente no esperaban que respondiera tan rápido. Fui a la habitación y abrí el armario. Me temblaban las manos, pero mi mente estaba muy clara. Saqué una maleta, y metí ropa, documentos, y el portátil. No cogí mucho, solo lo imprescindible. Cuando salí con la maleta, Marcos estaba en la puerta. ¿De verdad te vas? Lo miré. Tú dijiste que nos divorciáramos. Yo solo te estoy haciendo caso. Se mordió el labio. Lo dije porque estaba enfadado. Sonreí. Una sonrisa tan débil que hasta a mí me resultó extraña. Pero yo te oí perfectamente. Salí arrastrando la maleta. Mi suegra estaba de pie con los brazos cruzados y una expresión fría. Laura no dijo nada detrás de mí. Marcos me siguió. Pero no me detuvo. Las puertas del ascensor se cerraron. Mientras bajaba, sentí que me flaqueaban las piernas, pero, extrañamente, mi corazón estaba ligero. Saqué el móvil y le envié un mensaje a Marta. Ya he bajado. Marta me esperaba en el portal. En cuanto me vio, sin preguntar nada, me quitó la maleta de la mano. Salimos a la calle. El viento de la mañana soplaba frío. Me giré y miré el edificio de apartamentos una última vez. 7 años. Allí dejaba no solo mi vida de casada, sino también una versión sumisa de mí misma. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero, al menos, había dado el primer paso. El coche de Marta avanzaba lentamente por una carretera donde la niebla matutina aún no se había disipado. Sentada en el asiento del copiloto, con las manos sobre las rodillas, pensaba en la maleta en el maletero y observaba en silencio la creciente multitud de gente. La hora punta en Madrid era tan ruidosa como siempre, pero para mí, todo parecía extraño. Era como salir de una casa familiar y encontrarse en la calle, sin saber a dónde pertenecía. Marta no puso música. Conducía muy concentrada, mirándome de reojo de vez en cuando antes de volver a fijar la vista en la carretera. Sabía que estaba esperando a que yo hablara primero, pero no podía decir nada. En mi cabeza todavía resonaban las palabras de mi suegra. En esta casa, no criamos nueras egoístas como tú. Me dolía que 7 años de buena conducta se resumieran en esas 2 palabras. Primero, vamos a mi casa, dijo Marta en voz baja. Es un estudio pequeño, pero es tranquilo. Asentí. Por ahora, tener un lugar donde dormir era un alivio. El estudio de Marta estaba en un piso 12. No era grande, pero estaba impecable. Dejó mi maleta en una habitación vacía y me dio un vaso de agua tibia. Bebe. Estás muy pálida. Sostuve el vaso. El calor se extendió por mis manos. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había comido nada decente desde la noche anterior. Pero no tenía hambre, solo una sensación de vacío. Quédate aquí todo lo que necesites, continuó Marta. Nadie te molestará. Pensemos en esto con calma. Me senté en el borde de la cama y miré la habitación. Paredes blancas, cortinas grises, una cama y un armario. No había mucho más. Su simplicidad me hacía sentir segura. Dije en voz baja, gracias. Marta hizo un gesto con la mano.
No digas eso. Lo que necesitas ahora es descansar. Me dejó sola. Cuando la puerta se cerró, me tumbé boca arriba en la cama y miré al techo. Estaba agotada, pero mi mente no se calmaba. Pensé en mis padres en el pueblo. ¿Qué pensarían si se enteraran? Mi madre seguro que lloraría, y mi padre, en silencio, se fumaría un cigarrillo y diría en voz baja: «Has sufrido mucho todo este tiempo». La idea me hizo llorar. El móvil vibró. Era un mensaje de Marcos. «¿Dónde estás?». Miré la pantalla durante mucho tiempo y finalmente respondí brevemente: «En casa de una amiga». Poco después, llegó otro mensaje suyo: «Vuelve a casa». Mamá solo lo dijo porque estaba enfadada. Me reí, pero también lloré. ¿Enfadada? 150. 000 euros, divorcio, que me fuera de casa. ¿Todo eso era solo porque estaba enfadada? No respondí más. Apagué la pantalla y puse el móvil boca abajo. Por primera vez en años, me permití la libertad de no tener que responder de inmediato. Por la noche, Marta me llamó para cenar. Sopa de huevo, verduras hervidas, carne salteada. Era una comida sencilla, pero pude comer. Comí lentamente, saboreando cada bocado, como alguien que ha sufrido una larga hambruna mental. «Mañana», dijo Marta mientras se servía, «pide unos días de vacaciones en el trabajo. Necesitas recuperarte». «Tengo mucho trabajo», respondí por costumbre. Marta me miró. «¿Hasta cuándo vas a aguantar? ¿Con el divorcio a la vuelta de la esquina?». Guardé silencio. Sabía que tenía razón, pero era difícil deshacerse del hábito de tener que ser fuerte. Esa noche, me llamó mi madre. Cuando vi mamá en la pantalla, el corazón me dio un vuelco. Respiré hondo y contesté. La voz de mi madre seguía siendo cariñosa y pausada. «Sí. ¿Por qué no contestabas? ¿Estás muy ocupada?». Tragué saliva. No quería preocuparla, pero tampoco quería mentir. Estaba un poco cansada. «¿Pasa algo?». Mi madre preguntó directamente. Siempre era así. Solo con oír mi voz sabía si algo iba mal. Guardé silencio unos segundos. Y luego, en voz muy baja, dije: «Mamá, he tenido un problema con Marcos». Al otro lado de la línea, mi madre suspiró. No me regañó ni me presionó. Solo un suspiro. «¿Estás en casa?». «No, estoy en casa de una amiga». Mi madre volvió a guardar silencio durante un buen rato, y luego con voz aún más baja dijo: «Hija, si de verdad no puedes más, vente con tu padre y conmigo. No seremos ricos, pero no dejaremos que nuestra hija sufra». Las lágrimas cayeron. Me mordí el labio para no sollozar. «Sí, el dinero es lo de menos», continuó mi madre. «Lo importante es que tú estés bien». Cuando colgamos, me quedé sentada, aturdida, durante mucho tiempo. Había perdido un pilar, pero al mismo tiempo, sentía que había encontrado otro, más sólido y silencioso. 2 días después, apareció Marcos. Me llamó desde el portal. Marta me miró, preguntando con los ojos. Asentí. Era algo que tenía que afrontar de todos modos. Nos sentamos en una cafetería frente al estudio. Marcos parecía más delgado de lo que recordaba, con ojeras oscuras y la camisa sin planchar. «¿Estás bien?», preguntó. Removía el café sin mirarme. «Mi madre lleva días sin comer». Sonreí levemente. «Yo también llevo días sin comer bien». Levantó la cabeza y me miró. «Alba, siento lo del otro día. Pero intenta entender mi posición. Para mi madre, Laura lo es todo». Lo miré fijamente. Mi voz era muy tranquila. ¿Y yo? Guardó silencio. Continué, pronunciando cada palabra con claridad. «Soy tu esposa, y cuando necesité tu protección, no estuviste ahí. Elegiste el silencio. Y ese silencio fue una elección». Marcos apretó los puños. «No quería hacer las cosas más grandes, pero dijiste divorcio con mucha facilidad». Bajó la cabeza. Después de un momento dijo: «Pensé que aguantarías, como siempre». Esas palabras, dichas como si nada, se me clavaron como un puñal. Asentí y sonreí con tristeza. «Es verdad. He aguantado tanto tiempo que para ti se convirtió en algo normal». El aire entre nosotros se volvió pesado. Finalmente Marcos dijo: «No quiero divorciarme». Esta vez, lo miré durante mucho tiempo, y con una voz ni alta ni baja, dije: «Hubo un tiempo en que yo tampoco quería. Pero ahora necesito un marido que esté de mi lado. Si tú no puedes hacer eso, ¿qué sentido tiene que me retengas?». Marcos no respondió. Se levantó y dijo en voz baja: «Lo pensaré». Cuando se fue me quedé sentada mirando el vaso de agua fría. Supe que a partir de ese momento ya no era yo la que esperaba una respuesta. Me había movido a la posición de la que elige. Esa noche Marta me preguntó:
¿Qué vas a hacer? Respondí. Prepararme para el divorcio. Marta asintió. Bien. El resto lo miraremos juntas. Salí al balcón y observé las luces de la ciudad que empezaban a encenderse. No sabía cuán largo sería el camino, pero al menos, ya no estaba quieta en la oscuridad. Pedí 3 días de permiso. Por primera vez en años, en el formulario de solicitud escribí una sola línea. Asuntos personales. No me temblaron las manos, ni mi mente se sintió tan vacía como había pensado. Todo avanzaba lentamente, pero con claridad. Supongo que cuando una persona llega al límite de su paciencia, las decisiones que toma después son extrañamente tranquilas. Esa mañana, Marta me llevó a un bufete de abogados cerca de su casa. Llevé una carpeta con documentos, mi DNI, el certificado de empadronamiento, el libro de familia original, el contrato de trabajo, la carta de concesión de la bonificación y los extractos bancarios. Cada documento yacía, limpio y frío, dentro de una funda de plástico. Al verlos, me di cuenta de que el matrimonio, al final, también podía medirse en papeles. Este es solo el primer paso, dijo Marta mientras esperábamos. No presentaremos la demanda de inmediato, pero tenemos que estar preparados. Asentí. Ya no sentía el miedo de la noche en que salí de casa con la maleta. En su lugar, había una emoción más serena, como alguien que ha decidido aceptar una larga temporada de lluvias, que ya no huye, sino que simplemente abre el paraguas y sigue caminando. Por la tarde, Marcos volvió a llamar. Dudé unos segundos, pero contesté. Estoy en casa ahora, dijo. ¿No podrías venir a hablar con mamá? Cerré los ojos. La escena de la cena volvió a mi mente. Hasta el sonido de los cubiertos contra los platos era nítido. ¿De qué hay que hablar? A su madre. Solo le preocupa Laura. Sonreí muy levemente. ¿Y a ti? Guardó silencio. Ese silencio, aunque duró solo unos segundos, fue suficiente para confirmármelo todo. No voy a ir, dije. Si tienes algo que decir, hablemos fuera. Marcos suspiró. Alba, por favor, no compliques más las cosas. No soy yo quien las complica, respondí con calma. Simplemente, ya no estoy dispuesta a arreglar esta situación yo sola. Colgué. Marta me miró, pero no preguntó. Lo entendió. Esa noche, llamó mi suegra. El número suegra en la pantalla hizo que se me parara la mano. Pensé unos segundos y contesté. Dígame. Vaya, qué orgullosa te has vuelto, se oyó su voz. Sin preámbulos. ¿Te atreves a irte de casa? ¿A desobedecer a tu suegra? No me he ido de casa, dije lentamente. Solo estoy fuera un tiempo. ¿Un tiempo fuera? Se burló. ¿Crees que esto es un juego? Respiré hondo. Suegra, ¿para qué me ha llamado? Si es para pedirme el dinero, ya le dije que no se lo daría. La voz de mi suegra se elevó un tono más. Vivir así es una falta de respeto. El dinero va y viene. Lo importante es la familia. Guardé silencio unos segundos. Y luego dije algo que nunca me había atrevido a decir. Si en nombre de la familia se me exige sacrificarlo todo y no se me respeta, lo siento, pero ya no puedo soportarlo. Al otro lado de la línea, mi suegra se quedó sin palabras. Oí claramente su respiración agitada. Tú. ¿Cómo te atreves a decir eso? Gruñó. Me equivoqué contigo. No discutí. Simplemente dije. Suegra, descanse. Voy a colgar. Dejé el móvil. El corazón me latía deprisa, pero no dolía tanto como había pensado. Quizás porque eran palabras que, en algún momento, tenía que decir. Esa noche soñé con mi padre. Estaba sentado en el porche, arreglando una silla vieja. Cuando lo llamé papá, levantó la cabeza y sonrió con amabilidad. Me desperté. La almohada estaba empapada. A la mañana siguiente, me dirigí a mi pueblo. El autobús tardó más de 2 horas. Me senté junto a la ventana, observando los campos que quedaban atrás. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, volvía a casa en el verdadero sentido de la palabra. Mi madre me esperaba en la puerta. En cuanto me vio bajar del autobús, sin preguntar nada, simplemente me abrazó. En sus brazos, rompí a llorar. Lloré con amargura, como si nunca antes lo hubiera hecho. Ya estás aquí. Descansa, dijo mi madre. Aquí nadie te va a decir nada. Mi padre, que estaba sentado dentro, se levantó al verme. Sin decir mucho, simplemente me puso la mano en el hombro y me dio unas palmaditas. Con ese simple gesto, sentí que ya no estaba sola. La cena de esa noche fue muy sencilla. Sopa de verduras, pimientos, espinacas. Comí con gusto. Mi madre me limpiaba el pescado y me decía que había adelgazado mucho. Sonreí. Por primera vez en días,
Mi sonrisa no era forzada. Por la noche les conté todo a mis padres, sin ocultar nada. Mi madre, mientras escuchaba, ya estaba llorando. Mi padre guardó un largo silencio y luego dijo: «No has hecho nada malo. Pero prepárate. El divorcio no es fácil». «Lo sé», respondí. «Pero no voy a volver». Mi madre me cogió la mano. «Mamá solo se preocupa de que lo pases mal». «Ya lo he pasado mal», dije en voz baja. «Ahora solo elijo el camino en el que sufriré menos». Los 2 días en el pueblo pasaron rápido. Dormí profundamente, comí bien, y me levanté temprano para regar el huerto con mi madre. Esas pequeñas cosas me trajeron más paz que cualquier consejo. Al tercer día, Marcos vino a buscarme al pueblo. Estaba de pie frente a la puerta. Llevaba una camisa blanca y una cesta de fruta en las manos. Al verlo, no me sorprendí. De alguna manera, lo esperaba. Mi madre salió y le abrió. Lo miró, no con la alegría de antes, pero con educación. «Pasa». Marcos inclinó la cabeza a modo de saludo. «Hola, señora». Mi padre también salió. No dijo nada, solo asintió. Nos sentamos frente a frente. Marcos dejó la cesta de fruta en la mesa y dijo: «Lo siento, señor. Lo de Alba y yo. Es culpa mía, por no haber estado a la altura». Mi padre lo miró fijamente. ¿Por no estar a la altura? ¿O por no tener valor? Marcos bajó la cabeza sin poder responder. Mi madre tomó la palabra. Su voz temblaba, pero era clara. «¿Qué piensas, después de haber hecho que mi hija venga a casa de sus padres en esta situación?» Marcos guardó un largo silencio y luego dijo: «Yo me llevaré a Alba de vuelta. Mi madre también se calmará». Lo miré. «¿Qué puedes prometer?» Levantó la cabeza. Su mirada era de urgencia. «Hablaré con mi madre. Lo del dinero. Lo hablaremos más adelante». Negué con la cabeza. «No necesito un más adelante. Necesito límites claros». «¿Qué quieres que haga?», preguntó. «Quiero que lo digas claramente delante de tu madre, que ese dinero es mío y nadie puede tocarlo, y que a partir de ahora, en todas las decisiones que me afecten, mi voz debe ser tenida en cuenta». Marcos vaciló. Esa vacilación, una vez más, me dio la respuesta. Mi padre se levantó. Su voz era baja pero firme. «Vete. Cuando puedas hacer lo que mi hija te ha pedido, entonces vuelve». Marcos me miró. En sus ojos se mezclaban la súplica y la perplejidad. No giré la cabeza ni asentí. Simplemente lo miré como se mira a alguien que una vez fue muy familiar, pero con quien ya no se puede compartir el mismo camino. Se levantó, se despidió de mis padres y se fue. La puerta se cerró y solté un largo suspiro. Supe que esa puerta también cerraba un capítulo de mi vida. Por la noche, le envié un mensaje a Marta. «Ya lo he decidido». Marta respondió al instante: «De acuerdo, mañana preparamos la demanda». Me senté en el porche, mirando la luna creciente que colgaba débilmente en el cielo. Por primera vez, sentí que ya no estaba en una encrucijada sin salida. El camino por delante seguiría siendo largo y difícil, pero sabía que estaba avanzando. A la mañana siguiente, me desperté antes de lo habitual. La mañana en el campo olía diferente, a tierra húmeda, a paja tendida en el patio, al humo de la chimenea mezclado con el viento. Me senté en la cama y escuché el sonido de mi madre en la cocina, el carraspeo de mi padre en el porche. Sonidos tan normales que antes daba por sentados. Ahora no. Ahora cada sonido tenía un peso. Se sentía como un ancla. Fui a la cocina y ayudé a mi madre a encender el fuego. Ella me miró y sonrió levemente. «Hoy tienes mejor cara». «Sí». No preguntó más. Mi madre nunca me obligaba a hablar si no estaba preparada. Quizás por eso, durante mi matrimonio, en los momentos difíciles, echaba de menos la imagen de mi madre acurrucada junto al fuego. Ese cálido silencio. Después del desayuno, mi padre me llamó. Me entregó una carpeta vieja y amarillenta. Eran las escrituras de la casa. «Papá». «¿Por qué?». Me quedé sin palabras. «Papá, ¿por qué me das esto?». «No te lo estoy dando», dijo mi padre lentamente. «Te lo enseño para que estés tranquila. Esta casa siempre será tu lugar. No te preocupes por volver con las manos vacías». Apreté la carpeta. Se me hizo un nudo en la garganta. Entendí lo que mi padre quería decir. No me estaba dando una propiedad, me estaba dando un refugio. «Ese mediodía», llamó Marta. Su voz, como siempre, era rápida y concisa. «Ya he redactado el borrador de la demanda de divorcio. Te lo enviaré escaneado esta tarde para que lo revises». Guardé silencio unos segundos. Vale. Aunque fue solo una palabra, supe que a partir de ese momento, todo entraba en una fase irreversible. Por la tarde, me senté en mi habitación y abrí el correo que me había enviado Marta. Las palabras aparecieron en la pantalla.
Demandante, Alba García. Demandado, Marcos López. Causa de divorcio. Ruptura de la relación matrimonial por conflictos graves. Leí lentamente, muy lentamente. Algunas palabras me sonaban extrañas, otras me dolían en el pecho. Era como si alguien hubiera recogido mis 7 años de vida y los hubiera comprimido en unas pocas hojas de papel. Firmé digitalmente. Antes de pulsar el botón de confirmación, mi dedo se detuvo un instante. Y luego, pulsé. Se acabó. Por la noche, llamó Marcos. Dejé que el móvil sonara y, justo antes de que se cortara, contesté. El documento. ¿Lo has firmado? Su voz sonaba ronca. Sí, de verdad. ¿Tienes que llegar a esto? No respondí de inmediato. Al otro lado de la línea se oía el sonido de la televisión. Probablemente su madre la estaba viendo. Me lo imaginé en el salón, apoyado en la pared, con el móvil en la oreja, en medio de la casa que una vez llamé nuestro hogar. Ya te lo dije, respondí. No volveré en las mismas condiciones. Estoy convenciendo a mi madre, dijo apresuradamente. Laura también ha dicho que no quiere el dinero. Sonreí levemente. ¿No lo quiere ahora? ¿O lo pospone para más adelante, Alba? Lo interrumpí. Mi voz seguía siendo tranquila. Ya no creo en promesas verbales. Necesito hechos. Guardó silencio. Y luego, con voz más baja, preguntó. ¿De verdad? ¿Quieres romper con todo? Miré al patio. Mi padre estaba regando las plantas. Su figura era delgada, pero firme. En la cocina mi madre lavaba el arroz. Dije lentamente. Quiero que se me respete. Si este matrimonio no me puede dar eso, romper o no, es solo cuestión de tiempo. No pudo continuar. La llamada terminó en silencio. 2 días después, volví a Madrid para presentar los papeles en el juzgado. Marta me acompañó. Antes de irme, mi madre me metió en la mano un pañuelo con dinero dentro. Mamá no tiene mucho. Tenlo para emergencias. Negué con la cabeza, pero mi madre me apretó la mano con fuerza. Cógelo, no muestres debilidad. No me negué más. En ese momento, supe que aceptar no era dependencia, sino recibir amor. La presentación de los papeles fue más rápida de lo que pensaba. La oficina de atención al ciudadano estaba iluminada con luz fluorescente y llena de sillas de plástico en fila. Me senté allí, con los documentos en la mano, esperando a que me llamaran. El funcionario preguntó. «Solicita el divorcio, ¿correcto?» No dudé en responder. «Sí, correcto». Mi voz sonó clara y sin temblores. Al salir del juzgado, Marta me dio una palmada en el hombro. «El primer paso está hecho», suspiré. El cielo ese día estaba nublado, pero no pesado. Me sentí como si hubiera estado encerrada entre 4 paredes invisibles y ahora estuviera de pie en un lugar donde soplaba el viento. Por la tarde, al volver al estudio de Marta, había un sobre en la mesa. «¿Qué es esto?», pregunté. «Lo ha traído Marcos», respondió Marta. «Lo dejó esta mañana». Abrí el sobre. Dentro había una carta escrita a mano. La letra de Marcos seguía siendo la misma. Ordenada, pero un poco rígida. Para Alba. «Siento haberte hecho daño. He hablado con mi madre. Dice que si vuelves, dará todo por olvidado. Espero que lo reconsideres». No había ni una sola mención al dinero, ni una sola mención a los límites que yo había pedido. Doblé la carta y la volví a meter en el sobre. «¿Y bien?», preguntó Marta. «Sigue igual», respondí. «Sigue considerando todo como un asunto de familia, algo que se puede pasar por alto». Marta asintió. «Entonces ya tienes tu respuesta». Esa noche, no pude dormir durante mucho tiempo. Pensé en los días en que me enamoré de Marcos. Entonces era amable, callado, y se adaptaba bien a mí. Creía que si era lo suficientemente inteligente y paciente, todo sería pacífico, pero me equivoqué. Algunas cosas, cuanto más las aguantas, más la gente las da por sentadas. Una semana después vino a verme mi suegra. Estaba de pie frente a la puerta del estudio de Marta. Llevaba ropa elegante y el pelo perfectamente peinado. Al verla, no me sorprendí, pero el corazón todavía me dio un vuelco. Marta me miró desde dentro, esperando mi decisión. Asentí y abrí la puerta. «Suegra, entre y tome un vaso de agua», dije. Mi suegra se sentó en una silla. Con la espalda recta, examinó la pequeña habitación. «¿Vives aquí?» «Sí». Mi suegra carraspeó. «He venido a hablar claro. Lo de la otra vez fue porque estaba muy enfadada». Me senté frente a ella, con las manos sobre las rodillas. La escucho. «Reconozco que dije cosas muy duras», continuó. «Pero lo hice por el bien de la familia». La miré sin responder. «Laura es tu cuñada», añadió. «Si puedes ayudar, deberías hacerlo». Sonreí muy levemente.
Suegra, ya le dije que no la ayudaría con mi dinero, y que no volvería si todo seguía igual. Mi suegra frunció el ceño. ¿De verdad vas a hacer esto tan grande? Solo me estoy protegiendo a mí misma. Mi suegra me miró durante mucho tiempo. Su mirada no era tan afilada como aquel día, pero tampoco era suave. ¿Y qué piensas hacer? La demanda está presentada, dije. No necesita intentar convencerme más. Mi suegra se puso rígida. Después de un momento, se levantó. Eres muy terca. Salió sin mirar atrás. La puerta se cerró y me quedé sentada en silencio. El corazón me latía con fuerza, pero mi mente estaba muy clara. Supe que, a partir de ese momento, ya no había vuelta atrás. Marta salió y me puso una mano en el hombro. ¿Estás bien? Asentí. Estoy bien. Al menos. Ya no me engaño a mí misma. Fuera, en el balcón, empezó a llover. Me quedé allí, sintiendo la lluvia en mis manos, fría y refrescante. Sabía que en los días venideros habría más tormentas, mediación, discusiones, quizás más dolor. Pero también sabía que no volvería a ser la mujer que agachaba la cabeza. Envié un mensaje a mis padres. Estoy bien. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. Mi madre respondió al instante. Mamá confía en ti. Con esas 3 palabras encontré la fuerza para seguir adelante. Después de que mi suegra viniera y se fuera sin decir palabra, viví en un largo silencio. No más llamadas insistentes, ni mensajes de presión, ni disculpas sinceras. Ese silencio no era cómodo, pero era necesario. Como cuando te quitas una espina clavada en la piel y tienes que dejar la herida al aire para que cicatrice. Volví al trabajo después de casi 15 días. La oficina era la misma, mi escritorio también, pero yo había cambiado. Mis compañeros me preguntaron cómo estaba, y yo respondí con una sonrisa y pocas palabras. No quería hablar más. No por vergüenza, sino porque ya no sentía la necesidad de explicar mi vida para que otros la entendieran. A la hora de comer, Marta me envió un mensaje. Por la tarde llegará la citación para el acto de conciliación. Miré el texto durante mucho tiempo. Conciliación. La palabra sonaba amable, pero sabía que sería el enfrentamiento real, ya no por teléfono ni a través de terceros, sino cara a cara con Marcos y con todo lo que nunca habíamos dicho. Por la noche, de vuelta en el estudio de Marta, volví a organizar los documentos. Cada papel estaba en su sitio: libro de familia, extractos bancarios, contrato de compraventa del piso, documentos de la hipoteca. Vi el nombre de Marcos en el contrato del piso, solo su nombre. En su momento no le di importancia. Confiaba. Pensaba que entre marido y mujer no había que ser tan quisquilloso. Ahora, al pensarlo, no me culpaba. Solo pensaba en lo ingenua que había sido. Mañana. ¿Estás nerviosa?, preguntó Marta mientras me servía agua. Sí, respondí con sinceridad. Pero no tengo miedo. Marta sonrió. Con eso es suficiente. A la mañana siguiente, llegué al juzgado antes de la hora. El pasillo era largo, con sillas de plástico en fila. Me senté, puse las manos sobre las rodillas y respiré hondo. Marcos llegó tarde, con su madre. Al verla, incliné ligeramente la cabeza a modo de saludo. Ella giró la cara sin responder. Marcos me miró. Su mirada era cansada, familiar y extraña a la vez. Nos llamaron a la sala de mediación. La habitación no era grande, con una larga mesa de madera y sillas enfrentadas. El mediador explicó brevemente el procedimiento, y luego se dirigió a mí. ¿La demandante mantiene su petición de divorcio? Sí, la mantengo. Mi voz sonó clara. No miré a Marcos al decirlo. El mediador se giró hacia él. ¿El demandado tiene algo que decir? Marcos carraspeó. Yo. No quiero divorciarme. Su madre intervino de inmediato, con la voz más alta. Nuestra familia no está de acuerdo. Las peleas de pareja son normales. Mi nuera está siendo demasiado precipitada. Me mantuve erguida, sin interrumpir. Esperé a que me preguntaran. Señora Alba García, dijo el mediador. ¿Podría explicar concretamente el origen del conflicto? Asentí. Hemos tenido conflictos durante mucho tiempo. No he sido respetada en mi matrimonio. He sufrido interferencias en mis asuntos económicos, y he sido amenazada con el divorcio si no cumplía las exigencias de mi familia política. Mi suegra golpeó la mesa con la mano. ¡Qué calumnia! Solo le di un consejo. Me giré hacia ella. Por primera vez, la miré directamente. Mi voz era tranquila. Suegra, decirme que me divorcié si no doy el dinero no es un consejo. La sala quedó en silencio durante unos segundos. Marcos bajó la cabeza. El mediador anotó algo y volvió a preguntar. Señor Marcos López, ¿tiene algo que decir al respecto? Marcos vaciló. En ese momento, es cierto que mi familia dijo cosas un poco duras, pero yo le dije a mi madre que no insistiera más. Sonreí levemente.
Eso fue después de que me fuera de casa. Mientras estaba en casa, nunca dijo nada de eso. Marcos guardó silencio. En la sala de mediación, ese silencio ya no era una opción segura, sino una prueba de evasión. El mediador suspiró y dijo con tono neutro: la mediación solo funciona si ambas partes tienen buena voluntad. Señora García, si el señor López promete cambiar, ¿estaría dispuesta a reconsiderarlo? Pensé unos segundos y respondí: si son solo promesas verbales, no. Ya he dado demasiadas oportunidades. Mi suegra se dirigió bruscamente a Marcos. Di algo. Marcos me miró. En sus ojos había una clara perplejidad. Alba, por favor. Dame un poco más de tiempo. Lo miré durante mucho tiempo. En ese instante, volví a ver al hombre del que una vez me enamoré. Pero también vi, con claridad, al hombre que no fue lo suficientemente fuerte para proteger a su esposa. Te he dado 7 años, dije. Si te doy más tiempo, volveré a ser la que espera. Y ya no quiero eso. La mediación terminó sin acuerdo. El mediador nos informó de que el caso pasaría a juicio. Al levantarme, me temblaron un poco las piernas, pero caminé con firmeza. Al salir de la sala, mi suegra agarró del brazo a Marcos y le dijo algo rápidamente. No lo oí, ni necesitaba oírlo. Marta me esperaba en el pasillo. Al verme salir, preguntó en voz baja: ¿estás bien? Asentí. Se acabó. Salimos del juzgado. Fuera, el sol pegaba con fuerza. Me detuve un momento y noté que la camisa se me había pegado a la espalda por el sudor. Pero no era sudor de miedo, sino de haber dado la cara. Por la noche, llamó Marcos. Contesté. ¿De verdad? ¿No piensas volver? Preguntó con voz cansada. Ya sabes la respuesta. Tengo miedo de perderte. Cerré los ojos. Esas palabras llegaban demasiado tarde. Cuando lloraba sola, no tenías miedo, dije. Es ahora que me he ido cuando tienes miedo. No respondió. Marcos, continué con voz pausada. No te guardo rencor. Pero no puedo seguir en un matrimonio donde tengo que protegerme a mí misma de mi familia política. Nos mudaremos, dijo apresuradamente. Viviremos lejos de mi madre. Guardé silencio. Es la primera vez que dices eso. Lo digo por ti. No, respondí. Lo dices por ti, no porque entiendas el problema. ¿Qué diferencia hay? Preguntó. La hay, dije. Si volviera, cuando surgiera otro problema, todo se repetiría. La llamada se cortó. Dejé el móvil. Mi corazón estaba pesado, pero ya no estaba confusa. En los días siguientes, mi suegra llamó a mis padres. Mi madre me lo contó después. Su voz era triste, pero no me reprochó nada. Tu suegra me dijo de todo. Pero yo solo le dije una cosa: que mi hija no es una arrimada, que ella trabaja y se gana la vida con su propio esfuerzo, que si en su casa no la respetan, que me la devuelvan. Al oír las palabras de mi madre, lloré, no de dolor sino porque sabía que no estaba sola. Un día, recibí un mensaje de Laura. Solo una línea. Cuñada, ¿de verdad merece la pena llegar a esto? Miré la pantalla, pensé un momento y respondí. Si merece la pena o no es algo que no puedes saber si no te pones en mi lugar. Laura no respondió más. Empecé a buscar un piso para vivir sola. No podía quedarme en casa de Marta para siempre. Necesitaba mi propio espacio, aunque fuera pequeño. Un estudio un poco alejado del centro, soleado y tranquilo. El día de la mudanza solo llevé unas pocas cajas. Me quedé en medio de la habitación vacía y sentí que mi corazón también estaba vacío, pero era un vacío que podía llenarse con cosas nuevas. Esa noche, me senté en el suelo, apoyada en la pared, y abrí el móvil para ver fotos antiguas. Fotos de la boda, de viajes, de familia. No las borré. Simplemente apagué la pantalla. No negaría el pasado, pero tampoco lo cargaría más. Envié un mensaje a Marta. Ya me he mudado. Marta respondió al instante. Enhorabuena. Sonreí. Por primera vez, la palabra enhorabuena, asociada a mi divorcio, no sonó amarga. Fuera, las luces de la ciudad se encendían. Me quedé junto a la ventana, mirando el tráfico de abajo. Mi corazón estaba más tranquilo de lo que pensaba. Sabía que aún quedaba el juicio, las discusiones, las críticas, pero también sabía que ya había dado el paso más difícil. El valor de ponerme de mi lado. En el nuevo estudio olía a pintura vieja y a madera con polvo. Por la noche, al apagar la luz, el ruido de los coches de la calle se oía con claridad. No era molesto, pero era suficiente para recordarme que ya no estaba escondida tras el muro de una familia ajena, sino que vivía en medio de esta ciudad. Me tumbé de lado y miré al techo. Al poner la mano sobre el pecho, sentí cómo mi corazón se calmaba. Por primera vez en años,
No tenía que preocuparme por levantarme temprano para preparar el desayuno para alguien, ni por el humor de mi suegra, ni si mi cuñada necesitaba dinero, ni si mi marido estaba incómodo por algo. Al pensar en ello, volví a llorar, pero era un llanto diferente. Ya no se me hacía un nudo en la garganta. A la mañana siguiente, me levanté temprano, me preparé un café, y me senté a comer sola, viendo la luz del sol entrar por la pequeña ventana, y sentí que mi corazón se aligeraba. Para no pensar en el juicio, me centré en el trabajo. Pero a mediodía, llamó Marta. El abogado de la otra parte ha enviado la contestación a la demanda. Apreté el móvil. ¿Qué dice? Que no está de acuerdo con el divorcio, que Marcos todavía tiene sentimientos y pide más tiempo para la reconciliación. Sonreí levemente. Era de esperar. ¿Y la suegra? Pregunté. Ha declarado que la nuera es una persona irrespetuosa y egoísta, que ha roto la familia por dinero. Guardé silencio. Esas palabras ya no me resultaban extrañas. Eran las mismas que mi suegra me había dicho a la cara, solo que ahora estaban escritas en un papel con un sello oficial. Al salir del trabajo, Marcos me esperaba en la puerta. Estaba más delgado, con ojeras oscuras. Me detuve, pero no lo evité. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Solo, quería hablar, respondió Marcos en voz baja. Ya lo hemos hablado todo. No, dijo apresuradamente. Aún no. Miré a mi alrededor. Muchos compañeros pasaban con miradas curiosas. Señalé una cafetería al otro lado de la calle. 5 minutos. Nos sentamos frente a frente. Marcos bajó la cabeza. No quiero divorciarme. Pero ya lo dijiste, respondí. De tu propia boca. Lo dije porque estaba enfadado, se excusó Marcos. Sabes que no lo pienso de verdad. No, dije. Sí que lo sé. En ese momento lo decías en serio. Levantó la cabeza y me miró. En sus ojos se mezclaban la súplica y la impotencia. Mi madre. No está acostumbrada a que nadie la contradiga. Cuando te fuiste de casa, se llevó un gran disgusto. Sonreí con tristeza. Solo hablas de tu madre. ¿Y qué hay de mí? Podemos mudarnos, dijo. Buscaré una casa. Negué con la cabeza. Lo has dicho demasiado tarde. Mejor tarde que nunca, dijo Marcos con urgencia. Que sea tarde significa que lo dices. Porque tienes miedo de perderme, respondí. No porque entiendas lo mal que lo he pasado. Guardó silencio. Marcos, continué con voz pausada. Si aquel día, cuando tu madre dijo que nos divorciáramos si no le daba el dinero, tú hubieras intervenido y dicho, ese dinero es de mi mujer. Nadie tiene derecho a exigírselo. Hoy las cosas serían diferentes. Lo siento, dijo en voz baja. Lo miré durante mucho tiempo y me levanté. Un lo siento no puede cambiar el pasado. Salí de la cafetería. Marcos no me siguió. Al volver al estudio llamó mi madre. Su voz era baja. ¿Estás bien? Estoy bien, mamá. Tu padre me ha dicho que la otra parte está siendo muy dura. Lo sé. No tengas miedo, dijo mi madre. Tu padre y yo estamos aquí. Al oír eso, rompí a llorar. Tenía más de 30 años. Era una adulta. Pero en el momento en que mi madre dijo, tu padre y yo estamos aquí, todas mis defensas se vinieron abajo. El fin de semana, fui al pueblo. Mi padre me esperó a la entrada. Parecía más viejo que antes. De camino a casa, no dijo mucho. Solo un ya estás en casa. La cena de esa noche fue muy sencilla. Mi madre me limpió el pescado y me dijo, come mucho, has vuelto a adelgazar. Mi padre dejó el plato y me miró. ¿Lo has decidido? Sí. ¿No te arrepientes? Hasta ahora no. Mi padre asintió. Su voz era pausada. El divorcio no es un fracaso. Fracaso es vivir una vida equivocada y no tener el valor de arreglarla. Miré a mi padre. Por la noche, llamó Laura. Me sorprendió un poco, pero contesté. Cuñada, dijo Laura con voz cautelosa. Lo siento. ¿Qué sientes?, pregunté. Lo que dije la otra vez, respondió Laura. No pensé bien las cosas. Guardé silencio unos segundos. No tienes que disculparte conmigo. Probablemente solo dijiste lo que habías oído. Pero pensé que mi madre se estaba pasando, dijo Laura en voz baja. Cuando intenté detenerla, se enfadó conmigo. Suspiré. Laura, no te culpo, pero tampoco voy a volver. Espero que lo entiendas. Laura no dijo nada más, solo un sí. Al colgar me sentí un poco más ligera. No por haber sido perdonada, sino porque finalmente alguien de la otra parte había dicho algo justo. La semana siguiente llegó oficialmente la citación para el juicio. Leí cada línea con atención. La fecha no estaba lejos. Marta me dijo que me preparara, que la otra parte podría ser muy dura con el tema económico.
Como era de esperar, Marcos exigió dividirlo todo por la mitad, incluida la bonificación que había recibido de la empresa. Su argumento era que eran ingresos obtenidos durante el matrimonio. No me sorprendió, solo me dolió. No por el dinero, sino por ese cálculo tan frío. Se está alejando aún más, dijo Marta. Sí, respondí. Pero es mejor así. Ya no me quedan esperanzas. Una tarde, mi suegra vino a mi estudio. Estaba de pie frente a la puerta. Parecía cansada, pero su mirada seguía siendo afilada. ¿Cómo has podido hacer esto?, preguntó de repente. No abrí la puerta del todo, me quedé en el umbral. No he hecho nada, suegra. Simplemente me fui. Has destrozado nuestra familia, gruñó. Esta familia ya estaba rota desde el momento en que no se me respetó como un miembro de ella. Respondí. Insolente, gritó. La miré y con calma dije: Suegra, si ha venido a regañarme, voy a cerrar la puerta. Mi suegra se quedó sin palabras. Probablemente no esperaba que le hablara así. ¿Crees que has ganado?, dijo. En el juicio, no conseguirás lo que quieres. Asentí. No necesito ganar. Solo quiero ser libre. Mi suegra se quedó un momento y luego se dio la vuelta. Su espalda parecía más encorvada de lo que recordaba. Esa noche, di muchas vueltas en la cama. Pensé en mi suegra. Ella también fue nuera en su día, y probablemente tuvo que soportar muchas cosas. No la odiaba. Simplemente no podía seguir sacrificándome para calmar sus inseguridades. Se acercaba el día del juicio. Preparé la ropa y los documentos. Al mirarme en el espejo, vi a una mujer cansada, pero que ya no dudaba. Sabía hacia dónde iba. Envié un mensaje a Marta. Pase lo que pase, no volveré. Marta respondió. Con eso es suficiente. Dejé el móvil y apagué la luz. Fuera, los coches seguían circulando. Me susurré a mí misma en silencio. Estaré bien. La noche antes del juicio apenas dormí. El pequeño estudio estaba en silencio, y solo se oía el tic-tac regular del reloj de la pared. Me tumbé boca arriba, con los ojos abiertos, mirando al techo. Mi mente no estaba llena de miedo, sino de una emoción más extraña. Tensión, no por miedo a perder, sino porque mañana sería el punto de inflexión. Después de mañana, pasara lo que pasara, ya no estaría en un limbo. Me levanté muy temprano. Bebí lentamente un café solo y bien cargado. Elegí ropa sencilla. Una camisa blanca, pantalones negros, zapatos planos. No para parecer débil ni fuerte. Solo quería ser yo misma. Marta vino a recogerme. Me miró de arriba a abajo y asintió. ¿Estás bien? Con esa simple frase sentí que mi determinación se fortalecía. Frente a la puerta del juzgado, Marcos ya estaba allí con su madre. La suegra vestía de oscuro y tenía el rostro serio. Marcos era diferente. Se le veía notablemente cansado, con los hombros ligeramente caídos. Al verlos juntos, recordé de repente los días en que yo me quedaba detrás de Marcos, esperando en silencio mientras él hablaba con su madre, diciéndome a mí misma que solo tenía que aguantar un poco más. Al pensarlo, me pareció una historia ajena y lejana. Entramos en la sala. El ambiente era solemne, y se oía débilmente el arrastrar de las sillas y el pasar de las hojas. Me senté con la espalda recta y las manos pulcramente colocadas sobre la mesa. Cuando el juez preguntó mis datos personales, respondí con claridad, palabra por palabra. Cuando llegó el turno de exponer las alegaciones, se levantó el abogado de Marcos. Habló de los lazos matrimoniales, de que el conflicto no era tan grave, de la voluntad de reconciliación. Escuché sin reaccionar. Eran palabras que ya había oído muchas veces, solo que hoy se decían con un tono más formal. Y luego pasaron al tema económico. El abogado de Marcos propuso dividir por la mitad todos los bienes adquiridos durante el matrimonio. Eso incluía la bonificación que había recibido de la empresa. Lo escuché y sentí una ligera opresión en el pecho, no por el dinero, sino por esa frialdad legalizada. Cuando fue mi turno, se levantó Marta. Su voz era clara y nítida. Presentó mi contrato de trabajo, la carta de concesión de la bonificación y los extractos bancarios, demostrando que eran ingresos personales por rendimiento individual ingresados en una cuenta a mi nombre. Habló de cómo fui amenazada y presionada con el divorcio si no daba el dinero. Cada palabra que decía era como volver a escuchar mi vida. Pero esta vez, ya no estaba sola. El juez se dirigió a mí. Señora Alba García, ¿tiene algo que añadir? Me levanté. La sensación de ese momento fue muy clara. El corazón me latía deprisa, pero mi mente estaba despejada. Señoría, dije, no exijo la división de los bienes comunes. Solo deseo divorciarme y poder proteger mis bienes privativos. He intentado salvar mi matrimonio en varias ocasiones, pero ya no puedo vivir en una relación donde no se me respeta. Mi suegra se levantó de un salto. Mentira. Es una historia inventada.
¿Qué le hemos exigido en nuestra casa? El juez golpeó con el mazo para pedir orden. Miré a mi suegra. Esta vez, ya no sentía miedo. Solo tristeza. Tristeza de que esa mujer estuviera tan acostumbrada a controlar a través de su poder de madre que no reconocía los límites. El juicio se suspendió brevemente para intentar un acuerdo. Me senté. Tenía las manos frías. Marta me las cogió suavemente. Tranquila. El tiempo de espera no fue largo, pero fue suficiente para reflexionar sobre todo. Miré a Marcos. Estaba sentado con la cabeza completamente gacha. Me pregunté. Si hoy él se levantara y dijera, «Ese dinero es de mi mujer. No voy a discutirlo». ¿Habría dudado? La respuesta llegó muy rápido. No. No porque yo fuera inflexible, sino porque todo había llegado demasiado lejos. El tribunal volvió a entrar, y el juez leyó la sentencia. Escuché cada palabra con atención. Se admite la demanda de divorcio. Se desestima la petición de división de mi bonificación personal. Los demás bienes comunes se resolverán según la normativa, pero dado que el piso está a nombre de Marcos y yo no he solicitado la división, se reconoce y registra esa voluntad. Cuando el mazo sonó por última vez, me quedé sentada unos segundos, no porque no entendiera, sino porque necesitaba tiempo para asimilar la sensación. Estaba divorciada. Esas dos palabras no dolieron tanto como pensaba. Fue como quitarse una ropa que aprieta demasiado y sentir de repente los hombros ligeros. Mi suegra se levantó de un salto. Estaba pálida. Me miró. En sus ojos se mezclaban la ira y la perplejidad. Marcos seguía sentado. Inmóvil. Me levanté. Hice una reverencia al juez y me di la vuelta. No miré atrás. Sabía que si lo hacía volvería a ver lo que una vez amé y en lo que puse mis esperanzas. No quería dudar más. Al salir del juzgado, el sol caía a plomo sobre las escaleras. Marta soltó un suspiro de alivio. Se acabó. Asentí. Me temblaban un poco las piernas, pero mi corazón estaba ligero. Tan ligero que sentía que podía respirar más hondo de lo normal. Marcos me llamó. Me giré. Me detuve a unos pasos de él. «Alba», dijo con voz ronca. No pensé que llegaríamos a esto. Lo miré durante mucho tiempo. Y sin reproche dije, «Yo tampoco lo sabía. Pero no me arrepiento». «Te he perdido», dijo. «Me perdiste cuando guardaste silencio», respondí. Bajó la cabeza. Su madre, detrás de él, no dijo nada. Me di la vuelta. Por la tarde volví al estudio. Me senté en el suelo, apoyada en la pared. Por primera vez en meses, me permití llorar. No de dolor, sino de liberación. Las lágrimas calientes corrieron y se secaron. Me sequé la cara, me levanté y abrí la ventana. El viento entró, trayendo el polvo de la ciudad y el olor a sol. Esa noche, llamé a mis padres. «Se acabó», dije. Mi madre guardó silencio un momento y luego preguntó, «¿Estás bien?» «Estoy bien». Mi padre dijo con voz baja, «Vente unos días a casa a descansar». «¿Sí?» Colgué. Miré la pequeña habitación. Supe que a partir de hoy ya no era la mujer de nadie, pero seguía siendo la hija de mis padres. Seguía siendo yo misma, y tenía el resto de mi vida para vivirla como yo eligiera. Envié un mensaje a Marta. «Gracias». Marta respondió, «Lo has conseguido tú sola». Sonreí. Esa noche dormí profundamente. No tuve sueños. No me desperté sobresaltada. Solo un sueño tranquilo. Algo que había perdido durante mucho tiempo. Después del juicio, como me dijo mi padre, volví al pueblo. El autobús de la tarde parecía ir más lento de lo normal. Quizás era mi estado de ánimo el que hacía que el camino familiar de repente se sintiera más largo. Apoyé la cabeza en la ventanilla, viendo cómo los árboles de la carretera se quedaban atrás, y sentí una sensación de vacío, pero no de desorientación. Ese vacío era como una casa de la que se han sacado todos los muebles viejos. Todavía hay polvo y desorden, pero está lista para ser reorganizada. Mi madre me esperaba en la puerta. En cuanto me vio bajar del autobús, sin preguntar nada, simplemente me tomó de la mano y me llevó a casa. Su mano era seca y cálida, y temblaba ligeramente. Supe que ella también había estado conteniendo su preocupación durante los últimos meses. «Vamos a comer», dijo. «Papá está esperando». La cena de esa noche no tuvo nada de especial. Sopa de verduras, carne guisada, encurtidos, pero comí con mucho gusto. Mi padre, sentado enfrente, de vez en cuando me ponía un trozo de carne en el plato sin decir nada. Cuando dejé los cubiertos, finalmente preguntó, «¿Se ha acabado todo?» «Sí». «¿Ya nadie te va a molestar?» «No». Mi padre asintió lentamente. Entonces bien, con esas dos palabras, sentí que se me quitaba un peso de encima. No necesitaba elogios ni defensas de nadie,
Solo que mis padres me entendieran y confiaran en mí, eso era suficiente. En los días siguientes, ayudé a mi madre en la cocina. Fui con mi padre al huerto a arrancar malas hierbas y a regar las verduras. Me levantaba temprano cada mañana, respiraba el aire fresco, escuchaba el canto de los gallos y el ladrido de los perros a la entrada del pueblo. Esos sonidos que antes me parecían triviales, ahora me anclaban a la realidad. Me recordaban que la vida no giraba únicamente en torno a un matrimonio fallido. Vinieron los vecinos. Algunos preguntaban por mi bienestar con sinceridad, otros por curiosidad, y otros lanzaban comentarios que mezclaban la compasión y la crítica. Mi madre simplemente sonreía y decía brevemente: «Nuestra hija ha solucionado sus asuntos por sí misma». Mi padre guardaba silencio. Su silencio era un escudo. De pie detrás de mi padre, me sentí protegida, como cuando era niña. Una tarde, llamó Marcos. Vi su nombre en la pantalla, y tras dudar unos segundos, contesté. «¿Has vuelto al pueblo?», preguntó. «Sí, tengo algo que decirte». «¿Qué?». Guardó silencio un momento y luego dijo: «Lo siento, por todo». No respondí de inmediato. Al otro lado de la línea, oía el ruido de la calle donde estaba y, muy débilmente, su suspiro. «No te guardo rencor», dije. «Pero tampoco voy a volver». «Lo sé», respondió Marcos con voz triste. «Solo, quería que lo supieras». Estaba arrepentido. Cerré los ojos. Quizás si esas palabras hubieran llegado antes, las cosas habrían sido diferentes. Pero ahora, solo eran una pieza tardía. «Cuídate», dije. «Voy a colgar». Después de colgar, me quedé sentada en silencio durante mucho tiempo. No sentía dolor, ni una liberación total, solo una sensación de calma, como cuando despides a un conocido que se va de tu vida. Sabía que ahora solo podría volver a encontrarlo en mis recuerdos. Esa noche, Marta me envió un mensaje. La parte de Marcos no va a apelar. Leí el mensaje y solté un largo suspiro. Realmente se había acabado. No más enredos legales, ni espera de documentos. Todo se había resuelto de una manera más limpia de lo que pensaba. Volví a Madrid después de una semana. El pequeño estudio seguía en silencio, y el sol de la tarde iluminaba el suelo de baldosas. Reorganicé mis cosas, puse cortinas nuevas y compré una pequeña maceta para la ventana. Esas pequeñas cosas me hicieron sentir que no estaba allí de paso, sino que realmente estaba empezando otra vida. Volví al trabajo con una nueva mentalidad. Mi jefe me llamó para hablar de un nuevo proyecto, dándome más responsabilidades. Me miró y preguntó de repente: «¿Estás bien?». «Sí, estoy bien», asintió. «Si necesitas ayuda, dímelo». Eso fue todo. Se lo agradecí, no por el trato de favor, sino por ser tratada como una adulta con derecho a responsabilizarse de su propia vida. Un mediodía recibí un mensaje de Laura. Esta vez, era más largo. «Cuñada, siento mucho todo lo que ha pasado. No le he dicho mucho a mi madre, pero no creo que tú tuvieras la culpa. Solo, espero que estés bien». Lo leí varias veces y respondí: «Gracias. Que tú también estés bien». No intercambiamos más mensajes, pero supe que, al menos entre Laura y yo, las cosas ya no eran tan tensas como antes. Un fin de semana por la noche me senté sola en mi habitación y volví a abrir mi cuenta bancaria. La bonificación seguía allí. Decidí usar una parte para saldar una deuda de mis padres y ahorré el resto. No para demostrar nada, sino para recordarme a mí misma que podía hacerme cargo de mí misma, sin tener que sacrificar mi dignidad por seguridad. Compré un cuaderno nuevo y en la primera página escribí: «Volver a empezar». No era una promesa grandiosa ni llamativa. Simplemente, volver a empezar, día a día. Algunas noches todavía soñaba con la casa de antes. Con la mesa de la cena, con la voz de mi suegra llamándome, con Marcos hablando. Me despertaba con el corazón acelerado, pero enseguida me daba cuenta de que solo eran recuerdos que intentaban irse. No los perseguía ni los ahuyentaba, simplemente los dejaba fluir. Una vez, me encontré por casualidad con Marcos por la calle. Iba con un amigo. Al verme, se detuvo y me saludó con un gesto de cabeza. Yo también asentí, pero no dijimos más. El momento fue breve, pero suficiente para saber que realmente lo había superado. Llamé a mi madre para decirle que estaba bien, que el trabajo iba bien. Mi madre sonrió. «Entonces mamá se queda tranquila. Cuidaos mucho, vosotros también». «Sí, cuando tengas tiempo, ven», colgué. Me quedé junto a la ventana, viendo cómo se encendían las luces de la ciudad. La gente seguía ajetreada, cada uno con su propia historia. La mía había pasado a un nuevo capítulo. No era llamativo ni ruidoso, pero era un capítulo que yo tenía el derecho de escribir a mi manera. Sabía que en el futuro seguiría habiendo desafíos, prejuicios, soledad y momentos de debilidad,
pero también sabía que tenía el valor suficiente para enfrentarlos. Ya no tenía miedo de empezar de nuevo a mi edad, porque entendí que empezar de nuevo no es una pérdida, sino una forma de valentía. Cerré el cuaderno, apagué la luz y me acosté. Fuera, la ciudad seguía despierta. Y yo, me permití descansar para seguir viviendo mañana. Ya no en el papel de esposa de alguien, sino simplemente como yo misma. Mi vida después del divorcio no fue tan ruidosa como la gente imagina. No hubo una caída dramática ni una transformación deslumbrante. Simplemente, los días pasaban lentamente. Como después de un gran tifón, cuando todo sigue desordenado pero ya no hay relámpagos en el cielo, iba a trabajar, volvía al estudio, cocinaba, limpiaba, leía y me acostaba antes que antes. Todo era tan simple que a veces me sorprendía. Vivir sola no era tan aterrador como pensaba. Ese mes, comenzó un nuevo proyecto en la empresa y me nombraron jefa de equipo. La presión era grande, pero podía concentrarme mucho más que antes. Ya no había llamadas de mi suegra a mitad del día, ni mensajes de presión sutil sobre dinero, ni la preocupación de cómo preparar la cena para que le gustara. Solo tenía que hacer bien mi trabajo, y podía hacerlo. Una tarde, mi jefe me llamó a su despacho. Me miró y dijo de repente: «Sé que has pasado por una situación personal difícil, pero también sé muy bien que tu rendimiento no ha bajado en absoluto». «Sí», respondí sin dar más explicaciones. «Si estás preparada, me gustaría recomendarte para un puesto de gestión de proyectos de mayor nivel». Me quedé sin palabras, no por ambición, sino porque no esperaba que, al soltar algo en lo que había invertido una energía enorme, otras puertas se abrieran en silencio. «Necesito tiempo para pensarlo», dije. «De acuerdo», asintió. «Pero confío en ti». Esa noche, llamé a Marta. Se rió al oírlo. «¿Ves? La vida no te traiciona. Solo que antes estabas atada por ti misma». Me reí con ella, pero por dentro sabía que no era que la vida no me traicionara, sino que yo ya no esperaba que otros me permitieran vivir bien. El fin de semana, bajé al pueblo. Mi madre, al verme, me preguntó de inmediato: «¿Comes bien?» «Sí». «¿Duermes bien?» «Sí». Mi madre asintió mirándome. «Has ganado un poco de peso en la cara». Mi padre, a su lado, bebía té y dijo lentamente: «Si te cansas allí, vente. La casa siempre está abierta». Sonreí. «Sí». Por la tarde, salí al huerto con mi padre. Señaló las verduras que yo había plantado y dijo: «Todo necesita su tiempo. Si te apresuras demasiado, no echa raíces». Sabía que mi padre no hablaba solo de las verduras. Otra noche, mientras cocinaba, sonó el móvil. Apareció el número de mi suegra. Lo miré durante mucho tiempo. Desde el juicio, no había contactado conmigo. Dudé unos segundos y contesté: «Dígame, Alba». Su voz sonaba más ronca que antes. «Tengo algo que decirte». Esperé en silencio a que continuara. «Sé que a estas alturas, diga lo que diga, ya es tarde», continuó. «Pero aún así, quería decírtelo. Lo siento». Me sorprendió oír «lo siento» de su boca. No sentí un alivio inmediato ni una emoción abrumadora. Solo una sensación tranquila, como oír el sonido de la lluvia después de una larga sequía. «No sé hablar con suavidad», continuó. «Estoy acostumbrada a imponer. Pensaba que así hacía lo mejor para la familia, pero no pensé en ti». Respiré hondo. «Marcos dice que últimamente no hablas», dijo. «Sé que he llevado las cosas demasiado lejos». No respondí de inmediato. Pensé en los años que vivimos juntas, en los momentos que aguanté, en los que tragué lágrimas, y muy lentamente dije: «Ya no le guardo rencor, suegra. Pero tampoco voy a volver. Espero que lo entienda». Guardó un largo silencio y luego dijo en voz baja: «Lo entiendo». La llamada se cortó. Dejé el móvil. Me temblaba un poco la mano. No de emoción, sino porque me di cuenta de que algunas disculpas no llegan para una reconciliación, sino para un cierre, y con eso era suficiente. Días después, recibí un mensaje de Marcos. Solo una línea. «¿Te llamó mi madre?» Respondí: «Sí». «Me alegro de que haya podido decírtelo». No envié más mensajes. No porque fuera fría, sino porque todo entre nosotros ya había cumplido su función. Al mes siguiente me ascendieron. Marta me llevó a celebrar. Sentadas en el restaurante, me miró y dijo: «¿Cómo te sientes ahora?» Pensé un momento. «No estoy exultante, pero estoy en paz». Marta asintió. «La paz es lo más caro que hay». Esa noche, al volver al estudio, ordené el armario. Tiré la ropa que no me ponía desde hacía tiempo, cosas ligadas a una época pasada. Dejé solo lo que me hacía sentir cómoda, como si me estuviera ordenando a mí misma.
En algunos momentos todavía me sentía sola. Una tarde de lluvia, un día que estaba enferma, momentos en los que miraba a mi alrededor y no tenía a nadie en quien apoyarme. Pero a diferencia de antes, no consideraba la soledad como un fracaso. La consideraba parte del viaje. Como la oscuridad es necesaria para apreciar la luz, un día, recibí la invitación de boda de un conocido. La sostuve y sonreí. Ya no sentía la punzada de antes. Entendí que la felicidad de cada uno tiene una forma diferente. No todos tienen que llegar al final del camino del matrimonio para sentirse completos. Me inscribí en un curso de gestión para seguir formándome. Por las noches estudiaba, tomaba notas, me mantenía ocupada de forma positiva. Ya no tenía tanto tiempo para rememorar el pasado o culparme. Una noche tardía, abrí mi viejo cuaderno y volví a la página de volver a empezar. Añadí una línea más. He dado un paso adelante. Eso era todo. No necesitaba grandes promesas. Solo necesitaba saber que no estaba estancada. Fuera, el cielo se despejaba. Me quedé junto a la ventana, mirando la tenue luz de las farolas. Pensé en el viaje que tenía por delante. Quizás habría más desafíos. Quizás llegarían momentos de agotamiento, pero también sabía que había aprendido a mantenerme firme sobre mis propios pies. Ya no era la mujer que vivía para agradar a los demás. Tampoco era la mujer fracasada por un matrimonio roto. Simplemente era yo misma, viviendo mi vida, lenta pero sinceramente. Apagué la luz y me acosté. En la oscuridad ya no sentía miedo. Sentí una paz muy real y cotidiana, y eso era suficiente para creer que iba en la dirección correcta. Después del ascenso, el ritmo de mi vida se aceleró de repente, pero ya no era caótico. El trabajo me impulsaba de una manera muy diferente a antes. No porque necesitara huir de algo, sino porque quería avanzar. Cada mañana, me levantaba un poco antes, me preparaba mi propio café y, viendo la luz del sol entrar por la estrecha ventana del estudio, cogía el bolso y salía a trabajar. Ya no revisaba el móvil constantemente, ni esperaba ningún mensaje. Las cosas que una vez me causaron ansiedad, ahora habían quedado atrás. Una noche, saliendo tarde del trabajo, me quedé sola en la oficina revisando el plan del proyecto. Fuera, la lluvia caía a cántaros sobre el tejado de chapa. De repente, recordé que antes, en días de lluvia como este, me apresuraba a casa por miedo a molestar a mi suegra, por si mi marido tenía hambre, por si la cena se enfriaba. Al pensarlo, se me escapó una leve sonrisa. No de burla, sino porque me di cuenta de lo lejos que había llegado. Marta todavía pasaba por mi estudio los fines de semana. Cocinábamos juntas y hablábamos de todo y de nada. Un día, Marta me miró y dijo de repente: «Has cambiado mucho». «¿En qué? ¿Ya no me preguntas, he hecho algo mal?» Guardé silencio unos segundos y respondí: «Porque ya no necesito la aprobación de nadie». Marta asintió. Lo entendió. Un viernes por la tarde, llamó mi padre. Su voz era baja y pausada. «Este fin de semana, ven a casa. Son las fiestas del pueblo». Sí, al bajar al pueblo, sentí que volvía a otro ritmo de vida. La casa era la misma. La palmera del patio había crecido un poco desde la última vez. Mi madre, al verme, se llenó de alegría y me preguntó por todo. Mi padre solo sonrió y dijo: «Estás más delgada, come más». Las fiestas fueron sencillas, y se reunieron muchos familiares. Algunos me miraban con lástima, otros preguntaban con cautela por mi bienestar, y otros preguntaban sin rodeos: «¿Te has divorciado?» No lo evité. «Sí, lo he hecho». No di más explicaciones. No era necesario. Mi madre, sentada a mi lado, sin decir nada, simplemente, me ponía más comida en el plato. Ese gesto fue más poderoso para mí que cualquier defensa. Esa tarde, me acerqué a la iglesia para ver al santo patrón. El humo del incienso se elevaba, con su olor familiar. Me quedé en silencio y susurré para mis adentros: «Estoy bien, abuelo». No sé si el abuelo me oyó, pero sentí que mi corazón se aligeraba. Por la noche, cuando toda la familia dormía, mi madre llamó a mi puerta y entró con un vaso de agua caliente. «¿Aún no duermes?» «No, mamá». Mi madre se sentó en el borde de la cama y tras un momento de silencio preguntó: «¿Estás triste?» Pensé un momento. «A veces estoy triste, pero ya no sufro». Mi madre asintió. Tenía los ojos un poco enrojecidos. «Mamá solo. Se preocupa de que tengas que soportarlo todo sola». «No estoy sola», dije. «Os tengo a papá y a ti, tengo mi trabajo, mis amigos y me tengo a mí misma». Mi madre me cogió la mano y no dijo nada más. Su tacto era cálido y firme, como cuando era niña. Después de las fiestas, volví a Madrid. Una mañana, al entrar en la empresa, me dijeron en recepción que alguien me buscaba. Vi a Marcos en el vestíbulo y me quedé sin palabras. Estaba más delgado que antes, con la camisa holgada,
y parecía incómodo. ¿Qué pasa? Pregunté. Mi voz era tranquila. Solo. Quería darte esto, dijo, entregándome un sobre. Al abrirlo, vi que era una copia de los documentos para transferir los pocos bienes comunes que quedaban según el acuerdo judicial, pero que Marcos había tramitado voluntariamente antes de tiempo. No tenías que darte tanta prisa, dije. Quería terminarlo pronto, respondió Marcos, para que ambos estuviéramos tranquilos. Asentí. Gracias. Se quedó allí, como si quisiera decir algo más, pero al final se contuvo. Por último, solo dijo, parece que te va bien. Sí. Se dio la vuelta. No sentí ninguna pena al verlo irse. Solo era el punto final silencioso de un capítulo cerrado. Esa tarde, de repente, llamó mi suegra. Dudé unos segundos y contesté. Alba. Su voz ya no era tan afilada como antes. Solo. Quería saber cómo estabas. Yo. Estoy bien. Guardó silencio un momento y luego dijo. Sé que ya no tengo derecho a decir nada. Pero... espero que te vaya bien. Respiré hondo. Gracias, suegra. La llamada terminó rápido, y no sentí ninguna pesadez. El viejo rencor parecía haberse desvanecido por sí solo. Mi trabajo avanzaba sin problemas, y el proyecto entró en una fase crucial. Estaba ocupada, pero no agotada. Sabía cómo gestionar mi tiempo, cómo decir no cuando era necesario. Algunas noches, paseaba sola, escuchando música, perdida en mis pensamientos. Ya no temía el vacío en mi mente. Aprendí a estar sola, sin sentirme incompleta. Una vez, en el supermercado me encontré con Laura. Me vio y tras dudar un poco se acercó. Cuñada. Ah, eres tú. Ahora estoy bien, dijo Laura. Yo también me he independizado. Me alegro, respondí. Laura se mordió el labio. Antes. Era muy joven. Al mirar a Laura, vi a una mujer menos impulsiva que antes. Le dije. Todos tenemos esa época. Nos despedimos y cada una siguió su camino. No pensé mucho más en ello. Ese mes, decidí mudarme a un estudio más pequeño y luminoso. El día de la mudanza, Marta vino a ayudarme. Reímos y hablamos mientras limpiábamos y colgábamos las cortinas. Cuando terminamos, me quedé en medio de la nueva habitación y sentí que mi corazón se expandía. ¿Cuándo vas a hacer la fiesta de inauguración? Preguntó Marta. Cuando me asiente un poco, sonreí. La primera noche en la nueva casa abrí la ventana para que entrara el aire. Pensé en el viaje que había hecho, no con nostalgia, sino para recordar. Una vez fui débil, sumisa y temerosa, pero también me atreví a salir, a soltar y a enfrentar. Saqué mi cuaderno y añadí una línea más. He dado un paso adelante y ahora estoy viviendo. No añadí nada más. Eso era todo. El móvil vibró. Era un mensaje de mi padre. Si tienes tiempo el fin de semana, ven a comer. Sonreí y respondí. Sí, fuera. La ciudad seguía ruidosa, pero dentro de mí había una calma muy sólida. Sabía que el camino por delante todavía era largo. Quizás volvería a enamorarme. Quizás no, pero pasara lo que pasara, no volvería a sacrificarme. Apagué la luz y me acosté. En la oscuridad, ya no sentí el vacío. Sentí que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, y eso, para mí, ya era una forma de felicidad. Mi vida entró en otra etapa muy extraña. No había grandes acontecimientos ni clímax dramáticos, pero me hacía pensar en mí misma más que cualquier otro periodo anterior. Quizás porque cuando una persona deja de preocuparse por aguantar, empiezan a surgir preguntas más profundas. Ya no me preguntaba cómo sobrevivir, sino cómo quería vivir. Una mañana de finales de otoño, me desperté muy temprano. La ciudad aún estaba envuelta en niebla, y el balcón estaba cubierto de una humedad fría. Me preparé un café y, apoyada en la ventana, mirando la calle aún poco transitada, pensé de repente en mis 33 años. Antes, a esta edad, pensaba que debía tener una familia completa, un hogar en el verdadero sentido de la palabra, un papel claro en la vida de los demás. Pero ahora tenía un pequeño estudio, un trabajo estable, unos padres sanos y una mente que ya no estaba hecha jirones. Me pregunté, ¿es esto suficiente? La respuesta llegó muy lentamente. Pero llegó. En el trabajo mi proyecto recibió una alta valoración de la dirección. Mi jefe me llamó para hablar de planes a largo plazo, de ampliar el equipo e incluso me propuso considerar un puesto más alto el año que viene. Escuché con atención, pero no acepté ni rechacé con prisa. Entendí que ya no necesitaba perseguir logros para demostrar algo, pero tampoco quería encogerme por miedo al cambio. A mediodía, comí sola en mi restaurante habitual. La dueña me preguntó, ¿hoy no has venido con tu amiga? No. Últimamente, señorita, parece muy diferente, dijo. Más ligera. Sonreí.
Algunas personas, aunque solo me habían visto unas pocas veces, a veces notaban cambios que la gente cercana pasaba por alto. Esa tarde, llamó mi padre. Su voz era un poco diferente a la habitual. ¿Puedes venir este fin de semana? ¿Pasa algo, papá? Mi padre guardó silencio unos segundos, y luego dijo: Tu madre últimamente se queja mucho de la espalda. No es nada grave, pero me gustaría que vinieras. El corazón me dio un vuelco. Sí, voy ahora mismo. Pedí un día de permiso y bajé al pueblo antes de lo previsto. Mi madre, al verme, seguía sonriendo, pero noté que su sonrisa era más débil que antes. Caminaba más despacio, con la espalda ligeramente encorvada. En la cena, me limpió el pescado y dijo: Come mucho, has vuelto a adelgazar. Al mirar a mi madre, sentí una mezcla de pena y preocupación. De repente, me di cuenta de que, mientras yo me esforzaba por mantener mi matrimonio, mis padres también habían envejecido en silencio. Por la noche, cuando mis padres dormían, me senté sola en el porche. El sonido de los grillos era ensordecedor. Pensé mucho en mis padres, en mí misma, y en cómo había pasado tanto tiempo intentando agradar a una familia que no me tenía en cuenta, mientras descuidaba sin querer a las personas que me querían incondicionalmente. A la mañana siguiente les dije a mis padres: He estado pensando que en el futuro podría mudarme más cerca de casa o al menos venir más a menudo. Mi madre se sorprendió. ¿Y qué harás con tu trabajo? Puedo seguir trabajando, mamá. No quiero olvidar el presente por preocuparme por el futuro. Mi padre asintió. Su voz era baja. Si lo has pensado bien, está bien. Papá y mamá no te van a atar, pero si estás cerca, nos sentiremos más tranquilos. Al oír eso, sentí que mi corazón se ablandaba. Nadie me exigía que me sacrificara, nadie me decía lo que tenía que hacer. Podía elegir, y precisamente eso me hacía querer volver más. De vuelta en Madrid, pensé mucho en el equilibrio entre el trabajo y la familia. Hablé sinceramente con mi jefe sobre la posibilidad de trabajar de forma más flexible. Él escuchó y no se opuso. Si puedes organizarte de manera eficiente, te apoyo. Me sorprendió, pero al mismo tiempo entendí que cuando trabajaba con mi verdadera capacidad, la gente me respetaba más de lo que pensaba. Una noche, vino Marta. Cocinamos juntas y pusimos música suave. Le conté lo de mis padres y mis planes. Marta escuchó y dijo: Estás pasando a otra etapa. ¿Qué etapa? La de vivir para las cosas que de verdad importan. Asentí. Sabía que Marta tenía razón. Por esa misma época me enteré de que mi suegra había pasado por una pequeña operación. Me llamó Marcos. Su voz era cansada pero ligera. Mi madre está bien. Solo te lo digo para que estés tranquila. Sí, respondí. Me alegro. Guardó silencio un momento y luego dijo: Yo. Me sorprendió un poco, pero no me dolió. Solo fue una sensación muy extraña, como cuando te enteras de que un viejo conocido se ha mudado. Ni alegría ni tristeza, solo la sensación de que se cerraba una página. Espero que seas feliz, dije. Gracias, respondió Marcos. Espero que tú también lo seas. Después de colgar me quedé sentada en silencio durante mucho tiempo. No me comparé. No me pregunté si las cosas habrían sido diferentes si en su día hubiera entendido que cada persona tiene su propio camino. Mi camino ya no iba junto al suyo, y eso no me restaba valor. En los días siguientes dediqué más tiempo a mí misma de otra manera. No para sanar, sino para construir. Reorganicé mis finanzas, hice planes a largo plazo, y pensé en comprar una pequeña casa en el futuro. No para retener a nadie, sino para tener un refugio sólido. Una noche, escribí en mi cuaderno familiar. Escribí muy lentamente: La felicidad no es tener a la persona adecuada, sino no perderse a una misma. Lo releí y dejé el cuaderno a un lado. Fuera, el viento soplaba con más fuerza. Cerré la ventana y me preparé un té caliente. Pensé en el resto de mi vida. Quizás volvería a enamorarme. Quizás elegiría vivir sola más tiempo. Pero pasara lo que pasara, no volvería a ser la mujer que cambiaba su paz interior por las apariencias. Esa noche, llamé a mi madre. Contestó. Su voz familiar. Hija. Sí, mamá. Estoy sana. No te preocupes. Lo sé, dije. Pero quiero bajar antes. Mi madre guardó silencio unos segundos y luego sonrió. Claro. Puedes venir cuando quieras. Colgué. Sentí una calidez en el corazón. Sabía que no todo el mundo tenía la suerte de tener un lugar al que volver sin preguntas ni miradas inquisitivas. Yo lo tenía. Y lo valoraba. Me acosté y cerré los ojos. En mi mente, ya no había fragmentos de recuerdos rotos, sino una imagen que se iba aclarando. Ya no temía el futuro. Solo sentía que estaba muy firmemente plantada en el presente. Me mudé a mi pueblo en una mañana muy normal. No hubo una despedida ruidosa,
ni nadie que me despidiera, aparte de mi padre y mi madre de pie en el porche. En la pequeña maleta en la parte trasera del coche había ropa, unos pocos libros, un portátil y algunos objetos personales. Al verlo, de repente me entró la risa. Pensar que 7 años de matrimonio, al final, podían resumirse en tan pocas cosas. Mi madre, apoyada en la puerta, con un pañuelo en la mano, me lo repitió una y otra vez. Cuando te instales allí, llama a mamá, come bien y no te esfuerces demasiado. Sí, lo sé. Mi padre, sin decir mucho, simplemente metió mi maleta en el coche y me dio una palmada en el hombro. Al estar cerca de casa, papá y mamá no podemos pedir más. Solo vive en paz. Se me hizo un nudo en la garganta. Asentí, pero no pude decir nada más. Si abría la boca, sentía que se me escaparían las lágrimas. Subí al coche y por la ventanilla vi cómo la figura de mi madre se hacía cada vez más pequeña, y a mi padre, que se quedó de pie hasta que el coche desapareció por completo. Supe que a partir de hoy, ya no era la nuera de otra familia, solo era la hija de mis padres. Los primeros días en el pueblo, no estaba acostumbrada a un ritmo de vida tan lento. Me levantaba por la mañana con el canto de los gallos, por la tarde escuchaba el viento entre los bambúes, y por la noche, toda la familia cenaba junta y apagaba la televisión temprano. Pero, extrañamente, fue ese ritmo lento el que me hizo respirar más tranquila. Ya no tenía que preocuparme por la opinión de nadie, ni explicar por qué llegaba tarde, ni fingir alegría cuando me sentía vacía. Mi trabajo continuó. Trabajaba a distancia y solo subía a Madrid de vez en cuando para las reuniones. Mi jefe respetó mi decisión más de lo que pensaba. Una vez me dijo de repente: no retengo a la gente por el lugar, sino por el valor de su trabajo. Al oírlo, me sentí más ligera. Me di cuenta de que si tenía la capacidad suficiente, y era clara conmigo misma, el mundo no era tan duro como pensaba. Una tarde Marta vino a verme al pueblo. Nos sentamos en el patio a tomar té y a charlar de todo y de nada. Marta miró a su alrededor y sonrió. Estar aquí te sienta muy bien. Te ves completamente diferente a cuando vivías con Marcos. Yo también sonreí. No lo negué. Sentía que fruncía menos el ceño, que me sobresaltaba menos el sonido del teléfono, y que me preguntaba menos, ¿he hecho algo mal? Marta, le dije. ¿Crees que soy egoísta? ¿Por qué egoísta? Por abandonar mi matrimonio y elegir vivir para mí misma. Marta me miró durante mucho tiempo y luego dijo lentamente: si no te hubieras elegido a ti misma, ¿para quién habrías vivido? ¿Para alguien que no te protegía? ¿Para una familia que te veía como una cartera? Yo solo. Creo que por fin has aprendido a quererte. No dije nada más, pero esas palabras se quedaron conmigo durante mucho tiempo. El divorcio con Marcos se finalizó unos meses después. No fue ruidoso ni hubo un largo proceso judicial. Recuperé la parte de los bienes que me correspondía. Ni más ni menos. Marcos no se aferró. Quizás al final, él también entendió que entre nosotros ya no quedaba nada que proteger. El día del juicio, volví a ver a mi suegra. Me miró. Su mirada ya no era tan afilada como antes. Solo quedaba un ligero cansancio. Con una voz más baja de lo habitual dijo: al fin y al cabo, tú también fuiste mi nuera. Asentí con educación. Lo sé. Cuídese mucho, suegra. Eso fue todo. Sin rencores ni excusas. Algunas relaciones, la forma más educada de terminarlas es en silencio. Sobre Marcos, más tarde me enteré de que le iba bien, que había formado una nueva familia y que tenía un hijo. No lo busqué ni sentí curiosidad. Todo lo relacionado con él lo dejé en su lugar, en el pasado, sin odio ni nostalgia, simplemente ya no pertenecía a mi presente. Un año después del divorcio, con el dinero que había ahorrado, compré un pequeño terreno cerca de la casa de mis padres. No era grande, pero suficiente para construir más adelante una casa de una sola planta con un porche y un jardín, donde mi madre pudiera plantar verduras y mi padre criar peces. Al tener las escrituras en la mano, de repente sentí que se me humedecían los ojos. Antes pensaba que un refugio era tener una casa donde vivir con un marido. Ahora entendía que un refugio es tener un lugar donde tu corazón pueda asentarse. Mi madre, al enterarse, se alegró y se preocupó a la vez. ¿Estás segura? ¿Y si te casas más adelante? Tomé la mano de mi madre y le dije con suavidad: si me caso, esa persona entrará en mi vida estable. No entraré yo en la suya, para cargar con su vida. Mamá. Mi madre guardó silencio y luego asintió. Supe que lo había entendido. Algunas tardes, paseando por el pueblo, al oír a los niños gritar: «Señora», sentía que mi corazón se ablandaba de forma natural. Ya no temía la etiqueta de divorciada, tampoco me definía por mi estado civil. Era yo, una mujer madura con un pasado, con heridas, pero con un futuro y el derecho a elegir. Una vez, en la boda de un conocido, me encontré con Marcos.
Me saludó con un gesto de cabeza. Le devolví la sonrisa. No fue incómodo ni embarazoso. Marta, a mi lado, susurró. ¿Ves? Cuando ya no tienes nada que demostrar, la gente se calma de forma natural. Asentí. Era verdad. Esa noche, al volver a casa, me senté en mi escritorio y abrí mi viejo cuaderno. Releí mi propia letra torpe, escrita en los días más desesperados. Algunas páginas estaban manchadas de lágrimas, otras llenas de preguntas sin respuesta. Pasé a la última página. Cogí un bolígrafo y añadí una línea más. Finalmente, no vivo para ser amada, sino para no avergonzarme de mí misma. Doblé el cuaderno y lo guardé en un cajón. Supe que ya no necesitaba escribir sobre el dolor. Ya había cumplido su función en mi vida. Fuera, la luna estaba alta, y oí a mi madre llamarme para tomar un té de jengibre. Mi padre, que veía las noticias, me miró y preguntó, ¿no has estado muy cansada hoy trabajando? No, como siempre, papá. Mi madre me puso una taza de té delante y como si fuera lo más normal del mundo, dijo, si estás cansada, descansa. En nuestra casa no nos falta para darte un plato de comida. Sostuve la taza. El calor se extendió por mis dedos y llegó hasta mi corazón. De repente, entendí que la felicidad no es tener un hombre a tu lado, sino tener un lugar donde puedas ser tú misma, sin esforzarte por ser otra persona. Allí, sentada entre mis padres, en medio de la vieja casa, escuchando el viento pasar por el jardín, sentí una paz extraña. No necesitaba promesas de nadie, ni un futuro demasiado brillante, solo que mañana, al despertar, siguiera siendo yo, sin miedo, sin agachar la cabeza.